Bienvenidos en este día para hablar, escudriñar las Escrituras. Y vamos a estudiar la carta que nos quedaba del total de las cartas paulinas. La primera que aparece en el orden de nuestras Biblias y es la carta a los Romanos. Comenzamos el estudio en la carta a los Romanos a partir de este momento. Y vamos a leer la introducción, la salutación, el capítulo 1 de la carta a los Romanos, los versículos 1 al 7, que dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra es la verdad. Guíanos en ella, Señor, y fortalécenos a través de ella. El saludo de Pablo se le conoce como el saludo apostólico. Es un saludo acostumbrado en cada una de sus cartas, pero esos saludos traen consigo claros mensajes y profundos mensajes de fe. El saludo empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El término que el apóstol San Pablo utiliza para siervo, que está traducido en nuestras Biblias al español como siervo, es el término griego doulos, que literalmente en el mundo antiguo, en los tiempos de los apóstoles, significaba el esclavo de la casa. Pablo, siervo de Jesucristo, doulos. La gente lo entendía porque sabían sobre la servidumbre que había, y con ese nombre doulos se identificaba al servidor de la casa, al que le servía a todos en la casa. Inclusive, dicen los expertos en el contexto bíblico que en ese tiempo, cuando no había esclavos en la casa, el hijo más despreciado de la familia era el que hacía el trabajo de doulos, de siervo. Ese es el mismo término que utiliza San Pablo y el Señor Jesucristo para identificarse: servidores. A veces uno contrasta esto con lo que hoy, el significado que se dan muchos hoy, que dicen ser siervos de Dios, pero están llenos de riquezas que, entre otras cosas, han obtenido a nombre de Dios, no le sirven a nadie, se les rinde honores como si fueran presidentes. Entonces uno se pregunta qué tiene que ver eso con el ejemplo paulino y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dice que no vino a ser servido sino a servir. Y el cristiano está llamado a servirle, y esto no es solamente para los pastores. Los cristianos todos debemos ser doulos, debemos ser siervos de Dios, estar al servicio de los demás. El cristianismo no da un estatus de orden ni de que yo soy el cristiano que mando, no. El cristiano es cristiano para hacer lo que Jesucristo hizo. Si nosotros de veras decimos que nos queremos identificar con nuestro Salvador, porque eso lo decimos siempre y se nos llena la boca diciendo: yo me identifico con mi Señor, yo amo a mi Señor, yo quiero a mi Señor, pues entonces sirvamos, porque el Señor quiere que lo amemos haciendo lo que Él hizo, servir. Pero si decimos que yo quiero a mi Señor, yo amo a mi Señor, y estamos llenos de orgullo, no le servimos a nadie, no estamos haciendo nada, estamos mintiendo, porque no estamos siendo semejantes a aquel que nos llamó. Cuando nos identificamos con Cristo y si yo quiero ser como Cristo, dice, yo quiero seguir el ejemplo, pues sigamos el ejemplo. El Señor Jesucristo, la noche que lavó los pies, cuando terminó de lavarle los pies a sus discípulos, les dijo: ¿viste lo que hice? Y los mandó a hacer lo mismo y les dijo: si esto lo hizo el amo, el siervo no es más que su amo. Ustedes lo deben hacer. Si el Señor Dios vino a servirnos, los que estamos llamados a ser de Cristo, como dice el apóstol Pablo, estamos llamados a servir, a identificarnos con Cristo. Pero a veces cuando nos conviene decimos que nos identificamos con Cristo en ciertas cosas, que creemos que nos identificamos. Pero a la hora de servir, ¿nos identificamos con Cristo? Cristo le servía a todos, no solamente a los ricos. Y fue a los que quizás menos le sirvió, porque ellos estaban llenos de sus riquezas y se jactaban de sus riquezas. A la gente más pobre le sirvió. Fue donde nadie iba, fue donde nadie, ni un sacerdote iba, ni un religioso iba, donde estaban los leprosos, a donde no iba nadie, donde estaban las viudas, a donde estaban los huérfanos. Allá fue el Señor Jesucristo. A veces nosotros queremos servirle a los que nos dan estatus,
con los que nos podemos sacar la foto para decir, mire, yo estuve con fulano de tal. Eso no es nada de humildad, y el Señor quiere que sirvamos. Y por eso dice Pablo, el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, fue apartado por Dios. Que no se nos olvide que los cristianos hoy, llamados a ser siervos, no nos apartamos a nosotros mismos, ni fue un concurso de méritos que hizo Dios y nos lo ganamos y nos llamó. No, esto no es por concurso de méritos, esto es por pura gracia, escogencia y soberanía de Dios que estamos en sus caminos. Hoy somos cristianos por pura misericordia, escogencia y gracia de Dios. No fue porque Él hizo un concurso a ver quién se ganaba el puesto, no, y lo ganamos. Nosotros para la salvación no podemos hacer nada, absolutamente nada, solamente depender de la misericordia de Dios. Dice aquel evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, lo que Él llama es a personas que le sirvan para el plan que Él ya había prometido, que Él ya estaba en ejecución desde la antigüedad, desde antes que el mundo fuera. Pero es Dios el que hace eso, el que nos ha llamado. Dios es el que te ha llamado. Por eso dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hoy se dice comúnmente, yo escogí al Señor, yo decidí por el Señor, yo busqué al Señor. No, eso es un orgullo y una de las más grandes mentiras humanas. Nadie busca al Señor, el Señor nos busca. El Señor dijo, nadie puede venir a mí si no le fuera dado del cielo, y nadie me podría decir Señor, Señor, si no le fuera dado el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a decir lo que la Biblia nos enseña, no lo que los seres humanos pensamos en nuestro orgullo muchas veces, ¿no? Y luego dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, ¿quién prometió el Señor en las Escrituras? La promesa que las Escrituras tienen es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En las Sagradas Escrituras no hay promesas sueltas, hay una promesa que es Cristo. Y esa es la que el Señor nos anuncia en las Escrituras y ya vino, ya lo prometió, ya lo cumplió. El Señor Jesucristo ya vino, vivió entre nosotros, compartió con nosotros, nos enseñó acerca del reino, dio su vida por nosotros y hoy vive por los siglos de los siglos. Esa promesa ya está cumplida. Entonces, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, o sea, según el Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí Pablo deja también claro que si Él es apóstol y si nosotros hoy somos cristianos, es por gracia. Hoy somos sus siervos por gracia, por la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe. Entonces, podemos obedecer a la fe porque hemos recibido la gracia. En ese caso, Pablo como apóstol dice, yo recibí el apostolado por gracia para la obediencia a la fe. O sea, no podríamos ni tener fe si no nos fuera dado de arriba. Ni siquiera podríamos obedecer, quiere decir que aceptamos, creemos lo que la fe nos dice acerca de Dios y de su plan de salvación por nosotros. Pero eso no lo podríamos creer si no nos fuera dado del cielo, si no nos fuera dada esa capacidad de arriba. ¿Sí? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Otra vez, esas son acciones que Dios hace. Lo que Pablo resalta en su saludo, ahí en ningún momento dice yo hice para que el Señor, yo hice. Ahí el centro no es Pablo, el centro es el Señor. Él lo que Él ha hecho, lo que Dios hizo, nos llamó al apostolado, nos dio la gracia para la obediencia a la fe. Él, no nosotros. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, mediante la fe, claro, a todos los que estáis en Roma, porque esta era la carta escrita a la iglesia de Roma. Amados de Dios, llamados a ser santos, otra vez. ¿Quién hace ese llamamiento? Dios. ¿Quién nos santifica? Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, el saludo apostólico contiene un mensaje muy profundo. Pablo inicia la introducción de su carta dejándole claro a la iglesia de Roma, mediante su saludo muy apostólico, muy pastoral, que son iglesia por pura gracia y voluntad de Dios. Que Él fue llamado a ser apóstol por pura gracia y voluntad de Dios, y que todos los demás son llamados a ser santos y a ser de Jesucristo por pura voluntad de Dios. O sea, ¿de qué nos vamos a enorgullecer nosotros si no estamos en la vida cristiana ni en el reino de los cielos por mérito propio, sino por mérito de Cristo, sino por todo lo que Dios hizo por nosotros? Eso, cuando tenemos eso claro, hermanos, vamos a tener dos cosas esenciales en la fe: humildad y acción de gracias con Dios. Humildad porque sabemos que no merecimos nada, y muy agradecidos vamos a permanecer con Dios porque nos tiene donde nunca merecimos estar. Porque de lo contrario vamos a creer que le estamos haciendo un favor a Dios y vamos a pensar que nosotros nos tenemos tan ganado y con tanto mérito que Dios siempre nos va a estar debiendo, y entonces desaparece la humildad en nuestras vidas.
Pero si estamos convencidos de quiénes somos y de que no merecemos nada, de que estamos por gracia de Dios, vamos a terminar siendo humildes, reconociendo y agradecidos con Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana y muchas gracias, Padre, porque es por ti que podemos estar aquí. Si no fuera por ti, no podríamos estar aquí, de ninguna manera. No podríamos, Padre. Gracias porque tú nos tienes aquí y tú nos amas. Gracias porque sin mérito en nuestra parte nos tienes sentados en los lugares celestiales con Cristo. Fuimos llamados a ser siervos. Ayúdanos a ser siervos, a ser servidores ante ti. En Cristo Jesús. Amén.